9. Su conducta en este gobierno, que duró 8 años, fue muy desigual. Al principio mostró mucha energía, vigilancia y hasta severidad excesiva en la represión de delitos. Así fue que mandó cortar las manos a un cambiante infiel y clavarlas sobre un mostrador. Hizo crucificar a un tutor que había envenenado a su pupilo, cuyos bienes debía heredar, y habiendo el culpable invocado sus derechos y privilegios de ciudadano romano, Galba, como para dulcificar con alguna distinción el horror del suplicio, lo hizo clavar en una cruz pintada de blanco, mucho más alta que las ordinarias. Mas poco a poco cayó en la inacción y en la molicie, con objeto de no despertar suspicacias en Nerón, y porque decía a nadie se puede obligar a que dé cuenta de su apatía. Estaba presidiendo en Cartagena la asamblea provincial cuando supo la sublevación de las Galias, habiéndole pedido socorro el legado de Aquitania. También recibió cartas de Vindex, que le instaba a hacerse libertador y jefe del gobierno del género humano. No vaciló mucho e impulsado tanto por el temor como por la esperanza accedió a la petición. En efecto, había sorprendido una orden enviada secretamente por Nerón a sus procuradores para que lo matasen, y por otra parte favorecíanle felices auspicios, presagios ciertos y especialmente las predicciones de una virgen perteneciente a noble familia, predicciones que le inspiraban tanta más confianza cuanto que el sacerdote de Júpiter, Clunio, advertido por un sueño, acababa de encontrar en el santuario el mismo oráculo pronunciado también 200 años antes por una joven que poseía el don de la profecía. El sentido de este oráculo era que un día saldría de España un hombre que sería príncipe y señor soberano. 10. Subió pues a su tribunal como para proceder a una manumisión y haciendo colocar delante de él los retratos de la mayor parte de los ciudadanos condenados y muertos por Nerón, y mostrando a la multitud un joven de noble linaje que expresamente había hecho venir de la más cercana de las Baleares, donde estaba desterrado, deploró los males de aquel reinado. Saludando emperador, se declaró legado del Senado y del pueblo de Roma. Enseguida añadió que estaba interrumpido el curso de la justicia y reclutó en el pueblo de su provincia legiones y tropas auxiliares para reforzar su ejército, que solamente constaba de una legión, 2 alas de caballería y 3 cohortes, y creó una especie de senado compuesto de ancianos muy experimentados para deliberar con ellos en ocasiones acerca de los negocios importantes, y eligió en el orden de los caballeros jóvenes que, sin perder el derecho a usar el anillo de oro, debían con el nombre de evocati. Anteriormente se daba este nombre a los veteranos que, habiendo terminado su tiempo de servicio, consentían en engancharse de nuevo. Galba daba el mismo nombre a otra institución. Este uso de elegir partidarios armados en las familias más distinguidas lo estableció y observó César. Prestar servicio como soldados alrededor de su cámara. Hizo repartir también manifiestos por las otras provincias, exhortando a todos a que lo secundaran en los detalles y en el conjunto de su empresa, y a servir cada cual según sus medios a la causa común. Por el mismo tiempo se encontró al fortificar una ciudad de la que quería hacer su base de operaciones un anillo de trabajo antiguo, y cuya piedra representaba una victoria con un trofeo. Vióse también llegar a Dertosa una nave de Alejandría, cargada de armas, sin piloto, marineros ni pasajeros, y nadie dudó entonces que su empresa tenía la justicia por causa y los dioses por apoyo, pero casi en el acto estuvo a punto de destruirlo todo un acontecimiento imprevisto. Cuando se acercaba al campamento, una de las alas de caballería, arrepintiéndose de haber violado sus juramentos, resolvió abandonarlo y solamente a costa de gran trabajo la pudieron contener. Además, algunos esclavos que un liberto de Nerón le había regalado después de instruirles en el asesinato, estuvieron a punto de matarlo en una callejuela por la que se dirigía al baño, pero, oyéndoles exhortarse a aprovechar la ocasión, les preguntó de qué ocasión hablaban, y se les arrancó por la tortura la confesión de su crimen. 11. A tantos peligros se añadió la muerte de Vindex, que le consternó al punto de que, creyéndose perdido sin remedio, estuvo próximo a renunciar a la vida, pero tranquilizado por las noticias de Roma que le enteraron de la muerte de Nerón y de que por todas partes le juraban fidelidad, cambió el título de legado por el de César. Púsose entonces en marcha, vistiendo manto de queral con un puñal colgado al cuello, que caía sobre el pecho, y no tomó la toga hasta después de la derrota de los que le disputaban el imperio, esto es, del prefecto del pretorio Infidio Sabino en Roma y de los legados Fontello Capito en Germania y Clodio Macer en África. 12. Precedióle una doble reputación de avaricia y crueldad,
motivada por los grandes tributos que había impuesto en las Españas y en las Galias a las ciudades morosas en declararse por él, por haber castigado a algunas que destruyeron sus murallas, por haber hecho ejecutar por mano de verdugo a los oficiales de las guarniciones y a los agentes del fisco, con sus esposas e hijos, porque, habiéndole ofrecido los terraconenses una corona de oro que pesaba 15 libras, sacada de un antiguo templo de Júpiter, le hizo fundir, y habiendo resultado 3 onzas menos, exigió lo que faltaba. Esta reputación se robusteció y aumentó desde los primeros días de su entrada en Roma. En efecto, quiso reducir a su antigua condición de simples remeros a los soldados de marina, a quienes había concedido Nerón la categoría de legionarios, y como resistían sus órdenes y reclamaban enérgicamente sus águilas y enseñas, los hizo dispersar por la caballería y enseguida los diezmó. Licenció la cohorte germana que en otro tiempo formaron los césares para la guardia de su persona, y cuya fidelidad había permanecido inquebrantable en medio de tantas pruebas, y hasta envió a aquellos soldados a su patria sin ninguna recompensa, acusándolos de ser afectos a Dolabela, cuyos jardines estaban próximos a su campamento. Referían de él rasgos de avaricia, verdaderos o falsos, que lo ponían en ridículo, que había lanzado profundo suspiro al ver su mesa abundantemente servida, que, habiéndole presentado las cuentas un día su intendente, le regaló un plato de legumbres para recompensar su celo y exactitud, que, queriendo dar al flautista Can una prueba de su admiración, fue él mismo a sacar de su caja particular 5 dineros con los que le gratificó. 13. Su llegada no fue por consiguiente muy agradable a los romanos, y pudo conocerlo en el primer espectáculo que se dio, habiendo comenzado los actores en una atelana a entonar esta canción. He aquí que ha vuelto Simo de su campaña. Créese que este nombre es de algún avaro de comedia. Todos los espectadores cantaron el resto del coro, repitiendo muchas veces el verso. 14. En el ejercicio del poder no encontró el favor y la consideración que lo llevaron a él, no porque no hiciese muchas cosas que le acreditaban como un excelente príncipe, sino porque apreciaban menos sus buenas cualidades que odiaban las malas. Estaba gobernado por 3 favoritos que vivían en el palacio, que no se separaban de su lado, y a los que llamaban corrientemente sus pedagogos. Eran Vinio, su legado en España, hombre desenfrenadamente codicioso; Cornelio Laco, convertido de asesor en prefecto del pretorio, y cuya arrogancia y necedad eran intolerables. Los asesores eran los jurisconsultos que formaban el consejo de los magistrados. Y en fin, el liberto Isilo, honrado desde hacía poco con el anillo de oro y con el sobrenombre de Marciano, y que aspiraba ya a la dignidad más alta del orden ecuestre. Estos 3 hombres, cuyos vicios eran diferentes, gobernaban despóticamente al viejo emperador, que se había abandonado a ellos sin reserva, y ya no se mostraba consecuente consigo mismo, unas veces demasiado severo y demasiado económico para un príncipe elegido, otras demasiado débil e indulgente para un príncipe de su edad. Condenó sin oírles y por ligeras sospechas a ciudadanos ilustres de los 2 órdenes. Rara vez concedió los derechos de ciudadanía romana, y a 1 o 2 personas solamente el privilegio de 3 hijos, y esto por tiempo limitado. Habiéndole rogado los jueces que añadiese una sexta de curia a las 5 existentes, no solamente se negó a ello, sino que les quitó el derecho que le concedió Claudio de no ser convocados durante el invierno ni a principios del año. 15. Creíase también que pensaba reducir a 2 años la duración de los cargos desempeñados por senadores y caballeros, y darlos solamente a aquellos que no lo necesitasen o los rechazasen. Revocó todas las liberalidades de Nerón, y encargó a 50 caballeros romanos que persiguiesen la restitución, excepto una 10ª parte, con el derecho si los actores o atletas habían vendido los regalos que se les habían hecho, y no podían devolver el valor de recogerlos a los compradores. En cambio, dejó a sus libertos y consejeros vender a su gusto todos los oficios o dispensar todos los favores: la cobranza de impuestos, las inmunidades, la condenación de los inocentes, la impunidad de los culpables. Hay más, habiéndole pedido el pueblo romano el suplicio de Aloto y de Tigelino, los más crueles de todos los agentes de Nerón fueron los únicos a quienes dejó impunes, y hasta concedió a Aloto un cargo importantísimo, reprendiendo al pueblo con un edicto por la crueldad que mostraba con Tigelino. 16. Esta conducta le enajenó casi todas las voluntades, y no tardó en atraerse especialmente el odio de los soldados. Sus oficiales les habían recibido por él en su ausencia el juramento de fidelidad, prometiéndoles donativo más considerable que de costumbre.
pero no cumplió la promesa, y hasta repitió muchas veces que acostumbraba a levantar soldados, pero no a comprarlos, palabras que exasperaron a todo el ejército. Suscitó también el temor y la indignación de los pretorianos, de los que alejó a la mayor parte como sospechosos o como cómplices de Nifidio. En fin, profunda indignación animaba a las legiones de la Alta Germania, que se veían privadas de las recompensas que esperaban por sus campañas contra los galos y contra Pindex. Por esta razón, fueron las primeras que se atrevieron a romper todo lazo de obediencia, y en las calendas de enero solamente prestaron juramento al Senado, y enseguida enviaron una diputación a los pretorianos para declararles que no querían al emperador elegido en España, y que ellos mismos debían hacer una elección que conjugase las simpatías de todos los ejércitos. 17. Enterado de esta trama, creyó Galba que no lo despreciaban tanto por la edad como por no tener hijos, y como hacía largo tiempo amaba mucho al joven Pisón Liciano, notable por su mérito y linaje, habiéndole inscrito siempre en su testamento como heredero de sus bienes y de su nombre, lo tomó de pronto por la mano en medio de una multitud de cortesanos, lo llamó hijo, lo llevó al campamento y lo adoptó en presencia de los soldados, sin mencionar para nada el donativo prometido. Este nuevo rasgo de avaricia ayudó a Salvi Otón en la ejecución de su empresa durante los 6 días que siguieron a la adopción. 18. Prodigios tan elocuentes como numerosos habían anunciado a Galba desde el principio de su principado cuál debía ser su fin. Como inmolaban víctimas en todas las ciudades por donde pasaba para regresar a Roma, un toro herido de un hachazo rompió las cuerdas, se precipitó sobre el carro del emperador y levantándose sobre sus patas lo llenó de sangre. En el momento en que se apeaba Galba, un guardia, impulsado por la muchedumbre, estuvo a punto de herirle con su lanza. A su entrada en Roma y en el palacio de los Césares sintió temblar la tierra y oyó un ruido parecido a un mugido. A estas advertencias siguieron muy pronto presagios más claros aún. Había elegido en el tesoro imperial un collar de perlas y piedras preciosas, con el que quería adornar su estatua de la fortuna en Túsculo, mas creyéndole digno de una divinidad más augusta, lo dedicó a la Venus del Capitolio. A la siguiente noche se le apareció en sueños la fortuna, se quejó de la ofensa que le había inferido y lo amenazó con quitarle enseguida todo lo que le había dado. Asustado por este ensueño, en cuanto amaneció, mandó a Túsculo a hacer los preparativos de un sacrificio expiatorio y enseguida acudió al mismo, pero solamente encontró sobre el altar carbones medio apagados y cerca de allí vio un anciano vestido de negro que tenía incienso en una vasija de vidrio y vino en un vaso de arcilla. Observóse también en las calendas de enero que se le cayó la corona de la cabeza mientras se sacrificaba y que las gallinas sagradas volaron mientras interrogaba los auspicios. El día en que adoptó a Pisón, cuando se disponía a arengar a los soldados, no encontró delante de su tribunal la silla militar que se colocaba en estas ocasiones, y en el Senado habían derribado su silla curul. 19. En la mañana del día en que lo mataron le había advertido muchas veces el arúspice mientras sacrificaba que un peligro lo amenazaba y que no estaba lejos los asesinos. Un momento después le informaron que Otón era dueño del campamento. Aconsejáronle que marchase a él inmediatamente, pudiendo ser decisiva su presencia y autoridad, pero decidió encerrarse en su palacio y fortificarse en él con algunos destacamentos de legionarios acantonados muy lejos unos de otros. Revistióse sin embargo con una coraza de lino, aunque confesando que era débil defensa contra tantas espadas. Falsos rumores que esparcían a propósito los conspiradores bastaron para atraerlo fuera de Roma. Decían que la sublevación estaba terminada y castigados los culpables, y que los otros acudían en tropel para felicitarlo y asegurarle su obediencia. Quiso acudir a recibirles y salió con tanta confianza que, encontrando a un soldado que se vanagloriaba ante él de haber dado muerte a Otón, le preguntó ¿por orden de quién? Enseguida avanzó hacia el foro, y los jinetes que estaban encargados de matarlo lanzaron sus caballos en esta dirección, separando la turba de civiles. Divisándolo desde lejos se detuvieron un momento, enseguida emprendieron otra vez la carrera, y viéndolo abandonado por los suyos, lo acribillaron a golpes. 20. Algunos escritores refieren que exclamó en los primeros momentos: ¿qué hacéis, compañeros de armas? Soy vuestro como vosotros míos, y que hasta les prometió un donativo, mas la mayor parte pretende que presentó voluntariamente el cuello, diciéndoles que ejecutasen sus órdenes y lo hiriesen, puesto que así lo querían. Lo más sorprendente es que ninguno de los que presenciaban el hecho trató de socorrer al emperador, y que todas las tropas a quienes mandó venir despreciaron sus órdenes, exceptuando un escuadrón del ejército de Germania.